Spotify. Om Radio Podcast. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio. Muy buenas noches, queridos arcanos. El día de hoy estamos súper felices porque estamos con el Reno Rich, con el pastorcito y el Reno... No te preocupes. Con el Reno Samuel Malpica, que es nuestro invitado especial, y con su servidora Reno Valentina. Oye, ¿cómo se aguantan? ¿Cómo se aguanta Samuel, la verdad? Porque creo que cada que viene le ponemos algo, ¿no? Bueno, ya una raya más antigua. Ya se va a ir acostumbrando a nuestras locuras. Bueno, pues tenemos un súper programa porque el día de hoy, aparte de que tenemos nuestro súper invitado, prometimos un tema, si no me equivoco, hace un mes y medio, ¿no? Ajá. Que iba a ser como muy importante, bueno, más bien es muy importante porque es la continuación de un sinnúmero de festividades celtas, paganas, y ahorita nuestro amigo nos va a platicar sobre eso. No voy a decir el tema como tal porque ustedes se tienen que acordar, ¿no es cierto? No, antes de decirles el tema, les recuerdo que nuestras redes sociales están dispuestas para ustedes y les pedimos que nos apoyen con su like, suscribir y todo lo demás. Entonces sería @LuzArcanaMX, @LinajeMágico, @RoterAdler8, obviamente Om Radio MX, y si quieren buscarnos también pues está Om Radio y Luz Arcana en YouTube, en Spotify y en una cosa que es como de radio, como de iTunes, como Tunes o algo así. En el de iTunes, ¿no? Ajá, iTunes, ¿Es ¿no? iTunes? No. No. Apple Eso, Podcast. Apple Podcast. Sí. Y antes de que empecemos, entonces, denle ahí su compartir ciegamente y amorosamente para que más personas vean nuestro programa y podamos empezar con este lindo tema que es... Ahora sí. Pues el origen pagano de la Navidad. Por así llamarlo de alguna manera. ¿Sabes qué está padre? Si tú celebras la Navidad, tú que me estás viendo y escuchando, eres católico y celebras la Navidad, eres un pagano. Eres un... Bienvenido al gremio. Sí, bienvenido al gremio de los paganos. Eres un pagano y no lo sabías. Y no lo sabías. Pero pagano no es malo, no es ninguna palabra fea. Han empezado a... Bueno, durante muchos años se ha tomado como una palabra despectiva, pero en realidad no lo es. Así que vamos a empezar a descubrir por qué no lo es y qué similitudes hay de nuestros ancestros a la fecha y a la pues combinación o sincretismo que se genera a raíz del tiempo y las culturas. Espérame que yo me trabé aquí. Ya, yo también ya voy a quitar Creo esto que porque ya le me regalamos duele. una foto ahí para que nos hagan para, bullying. para nuestro ¿cómo se dice? Especial, ya saben, de bloopers de cada año. Como tiré el mío, que son Sí. A ver, ajá. ¿Dónde quedó el tuyo? ¿Quién sabe dónde ¿Quién quedó sabe? Allá adelante. Ahí se fue. ¿Sabes qué? Como que aplasta la nariz. Sí. Ay. Feliz Navidad. Oye, nada más no te vayan a decir broso porque... No. Por favor. No, porque no está diciendo cosas de política. Todavía no está diciendo. Se la primaria. Ya no Bueno, vamos ya. a politizar. Bueno, Hoy. hoy vamos a empezar con nuestro tema de Yule y solsticio de invierno y algunas cosillas extra que se nos peguen por ahí. Así que pues compartan porque también vamos a dar algunas cosas que les pueden servir para preparar su hermosísimo solsticio que cae el 20, ¿verdad? Cae Comienza el 20. Comienza el 20 y ajá, y entonces, pues, en realidad sería como la verdadera Navidad, solo que le pusieron 24. Y bueno, ahorita ya vamos a platicar sobre eso. Samuel Pues- Malpica, ¿cómo estás? ¿Ya lo Oye, presentaste? Porque... Sí, ya lo sabes. presenté. Desde luego fue lo primero. Muy contento es de estar acá Sí, nuevamente. Reno Samuel Malpica, dije. Sí, es cierto, Reno Samuel Malpica, es cierto. Es que como dijiste Reno, no sabía si era el mismo. Ah, no, tienes razón.
Es que era otra Sí, persona. es otro. Era un reno. Ahora es alpaca. Mientras me digan reno o alpaca y no otro animal de 4 patas. Bueno, Muy bien, chicos, gracias. No, gracias a ti. muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, pues comenzando con el tema, ya como para tratar de romper este témpano de hielo. Bueno, Navidad precisamente, bueno, deriva de natividad, deriva de lo que sería nacimiento. Y bueno, es algo que llama atención porque en estos días cada vez es mayor la cantidad de gente que en sus casas, inclusive apegándonos a la cuestión enteramente cristiana, es un tanto decepcionante porque parecen que ponen demasiado interés a una parafernalia divertida de a lo mejor de regalos, de colores, de árboles, de coronas, de caramelos de adorno, etcétera. Pero escuché que había un fenómeno en el cual, por ejemplo, los nacimientos están cada vez vendiendo menos o cada vez la gente los coloca menos. No sé si a lo mejor porque no tiene que ver, repito, con esa palabra, con esa parafernalia de diversión y tiene que ver con algo más ritual, con algo más profundo. Pero yo creo que en un acto de congruencia, y eso es invitar muy respetuosamente a la gente, al auditorio, que primero que nada tenemos que ser congruentes con lo que decimos y por lo mismo también con lo que hacemos. Si vamos a celebrar la Navidad, el árbol es válido, las flores, las coronas, todo es hermoso, todo es válido, todo es bellísimo y bienvenido. Pero yo creo que nos tiene que olvidar sobre todo la esencia, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres, bueno, de la religión, de la rama cristiana que pertenezcas, pues sobre todo guardar esa congruencia en la cual no te olvides también de esa profundidad espiritual y por lo mismo a lo mejor es que es algo que puede sacar en muchos casos lo mejor de nosotros mismos. Pero bueno, haciendo ese comercial ya de la cuestión de la importancia del nacimiento, porque sin nacimiento no hay Navidad, simplemente. Exactamente. Pues bueno, ya podemos empezar a lo mejor a escarbar acerca de la celebración y su origen por lo mismo. Pues, ¿qué comenzamos diciendo? Pues, decimos que el día de Navidad, como todo mundo sabe, que es el 25 de diciembre, y este día, pues, ahora sí que a lo mejor un día más, un día menos, pero este día 25 de diciembre en el calendario es simple y sencillamente el día en el que comienza un nuevo ciclo anual, nada más y nada menos. Podríamos decir que sería el verdadero año nuevo, porque realmente el 25 de diciembre es el primer día posterior a lo que es el solsticio de invierno, obviamente en este hemisferio septentrional o hemisferio norte. En eso es otra historia. Pero bueno, entonces lo que sucede es que el cristianismo, al aparecer en escena en el sur de Europa, ¿cómo se llama? En Roma, precisamente cuando los romanos empiezan a ser incorporados precisamente a la nueva religión, incluso, bueno, recordamos que incluso hubo un primer emperador romano que fue cristiano, el emperador Constantino, que incluso se rumora, se dice, no tengo el documento a la mano, pero se dice que el emperador Constantino nada más ni nada menos que nació incluso un 25 de diciembre. Entonces también fue una manera en la que él, de manera pues un poquito megalómano, pues algo por ahí de Nerón o Calígula le quedó. No mucho, pero algo le quedó. Pues algo de esa megalomanía de los grandes emperadores y gobernantes, pues decidió que era una fecha propicia para que coincidiera el día más importante con su propio cumpleaños. Y bueno, incluso algo a lo mejor un poquito parecido cuando aquí en México sabemos que se celebra el Día de la Independencia, el día del comienzo de la lucha por la independencia, el 16 de septiembre, pero en su momento el general Porfirio Díaz pues decidió que comenzara en la víspera con una fecha grande, ¿no? El 15 de septiembre. Y Díaz, precisamente Porfirio Díaz nació un 15 de septiembre. Similar la megalomanía. Sí, algo similar exactamente. Con sus luces y sus sombras del general, pero sí, claro. tiene que ver con esa megalomanía política. Pero bueno, regresando a esto, no solamente es el tema de Constantino, en la época de los romanos, en la época de la Roma recientemente incorporada en el cristianismo, un cristianismo que ya no era perseguido, que ya no eran arrojados a los leones en el circo romano, ni que ya no era lo mismo, ya no eran encarcelados. Comenzaba a ser perseguido. Ahora al revés, ahora perseguían a los que eran paganos y a los que no aceptaban el cristianismo, o inclusive también a los judíos, pero bueno, es otra historia. Entonces, a lo que vamos con esto es que también hay otros elementos para determinar el asunto de la celebración del 25 de diciembre. Otro dato muy importante, relevante, es precisamente que se sabe que durante los primeros 400 años
del cristianismo, ahora sí que hablamos del año 0 al siglo IV, realmente la iglesia católica celebraba supuestamente como natalicio de Cristo un día ubicado en lo que correspondía en estas fechas al mes de mayo. Pero la misma iglesia sabía que eso era falso, o sea, porque no existe ningún documento, ojo, incluso lo digo a título personal, ojo, no estoy diciendo que Jesús no haya existido. Ajá. Claro, sí, eso... Sí, qué bueno la historia, incluso historiadores romanos, como Flavio, sí. Reconocen precisamente que Jesús existió, lo mencionan como un personaje. Entonces, no estoy diciendo que no haya existido, lo que estoy diciendo es que no hay un documento no hay un que certifique qué día fue el que nació. Exacto. Es diferente. Sí. Entonces, en este sentido de realmente en la iglesia no tener con qué comprobar el día del nacimiento de Jesús, y al mismo tiempo de lidiar más allá de las fronteras del mundo románico, de ese sur europeo y aceitunado, latino, también tenían precisamente que lidiar con el asunto de la conversión de los europeos del centro y el norte. Hablamos de los celtas y hablamos también incluso de pueblos nórdicos, pueblos bárbaros, casi los visigodos, los vikingos, todos ellos. Sí. Entonces, para poder solventar este problema, este dilema, pues a lo que recurrieron fue algo realmente fácil. O sea, aparte del tema de Constantino, el día 25 de diciembre, alrededor de ese día, les repetimos que se celebraba la fecha más importante del año porque era el primer día posterior a la finalización del solsticio de invierno. Y como recordamos cuando hablamos de solsticio, la palabra solsticio quiere decir cuando el sol se detiene. Cuando el sol se deja de mover. Y en Europa y en prácticamente todos los lugares del mundo antiguo, sobre todo en el mundo antiguo, pues esta fecha del solsticio de invierno, o mejor dicho, tanto el solsticio mismo de invierno como el primer día posterior a su finalización, eran días verdaderamente sagrados, eran días verdaderamente de rituales, inclusive de preocupación y al mismo tiempo de celebración, cuando las cosas al final veían que salían bien. De preocupación, porque como decimos precisamente el sol en el hemisferio correspondiente, durante los días del solsticio de invierno, es cuando más alejado se encuentra del cenit, porque está más alejado de la línea del ecuador. Así es. Entonces, ahora sí, que si estamos aquí en el hemisferio norte, ahorita que lleguemos a los días 20 de diciembre, vamos a encontrar, y México está más cerca del ecuador. Si hablamos a lo mejor de territorios como el actual Estados Unidos o la propia Canadá, Europa, ¿no? Canadá todavía, Groenlandia, está mucho más alejado. Sí, y claro. el frío se siente con mayor intensidad. Sí, es gélido ya eso. Exactamente, y además, y todavía la visión de la luz solar es prácticamente nula. Entre más al norte te vayas en el solsticio de invierno, es cada vez más nula la visión del sol. Entonces, de entrada son festejos, del norte. Bueno, hablando de diciembre, si hablamos de los meses del mes de junio, en el hemisferio sur lo contrario. En el mes de junio, durante su respectivo solsticio de invierno, pues el sol precisamente está muy alejado, está igualmente alejado del Ecuador, porque está apuntando hacia el trópico de Cáncer, sobre donde nosotros vivimos. Entonces su trópico de Capricornio, ahora sí que del Ecuador al trópico de Capricornio y al polo sur, pues de igual modo está alejadísimo. Entonces también allá en la Patagonia, como en Canadá, son las épocas más gélidas y de alguna manera también más preocupantes del año. Añoran que pronto regrese esa primavera de luz y de agua. Entonces, regresando a nuestro hemisferio norte, sobre todo porque estamos hablando de la cuestión de diciembre, entonces, era la razón por la cual los pueblos paganos celebraban con tanta devoción el solsticio de invierno, porque llámese su dios, llámese su espiritualidad, llámese sea cual sea su ritualidad, todo era enfocado a que se esperaba precisamente que el ciclo culminara de manera armoniosa y que por lo mismo el sol no se quedara en esa lógica de irse retirando. No nos abandone. Exactamente, saliendo siempre por el mismo lugar en el azimut, ya hasta el extremo lado derecho, en nuestro caso. Cuando pasa el solsticio, empiezan a notar nuevamente que el sol regresa a su camino para el lado contrario del azimut, se va moviendo ahora para el norte, ya no sigue para el sur, ahora va, ya no va para la derecha, ahora se dirige hacia la izquierda, nuevamente se va moviendo para el lado izquierdo, y de igual modo cada vez los días van siendo nuevamente más largos, el sol por lo mismo cada vez va siendo más luminoso y va regresando al cenit, y la oscuridad, las tinieblas, noche, pues va siendo cada vez más corta, el frío también va calmándose cada vez más.
Entonces llegas a la conclusión de que el mundo no se terminó. Ujú. El mundo continuó su existencia, el sol continuó su camino. Y por lo mismo, pues otro ciclo de vida. Bueno, la palabra siglo deriva de ciclo. Sí. Entonces un nuevo ciclo nace, un nuevo ciclo se reanuda. Y entonces es momento para celebrar y para estar contentos. Y bueno, de ahí vienen precisamente muchas ritualidades, celebraciones que podemos platicar ahorita. Así es, pues súper interesante. Tenemos algunos comentarios ya de nuestros Sí, ya queridos tenemos. amigos. Los leo. ¿Los leo? Yo leo unos, A ver. porque no tengo todos. Tenemos a Vicky Palma que nos dice hola, Yadira Fragoso nos dice saludos, Adela González nos dice lo que me parece ridículo es la creencia en el llamado Santa Claus que no tiene nada que ver con Jesús. Y entonces nos dice Montserrat Palomares, hola a todos, ya conectada, hola. Yo tengo nada más una aportación al tema de Santa Claus. Ajá. Sí. Espera, va a decir otra cosa ella. Adela dice, Ajá. porque le llamaba ¿por qué se le llamaba No. Papá Noel? Porque Papá Noel, el que trae los juguetes. Bueno, yo tengo una aportación ahí para el tema de Santa Claus. O sea, sí tiene que ver con la Iglesia Católica. Santa Claus, pues era ¿cómo? San Nicolás de Bari, que por cierto lo busqué aquí, sí, San Nicolás de Bari, que tenía cierta costumbre de hacer un obsequio a las parejas que se casaban, les daba en ese entonces daba dinero. Ahora ya da dinero, yo también supongo Santa Claus, ¿no? Ya por comodidad da dinero. pero en ese sentido sí tiene que ver con la religión, con el cristianismo, tiene que ver un poco con el cristianismo y además está sincretizado de alguna manera con la cultura celta y con varias culturas que tienen exactamente. ¿cómo se podría decir? Con un estereotipo, de su propia gente. ¿Cómo son los nórdicos? ¿Cómo son los celtas? Son gente alta, son gente blanca, son gente muy barbuda. Exacto. Y pues los viejos pues son canosos. Y Entonces, son obviamente, Papá pues Noel. a la semejante de su propia gente. Aquí no tiene que ver con el racismo. O sea, aquí no es una comunidad de etnias distintas y tú, como eres un malvado racista, dices, pues solamente los güeritos porque son los únicos que me gustan. Porque crecí felizmente con mis estereotipos y no quiero ver más allá de mis narices. No, aquí era diferente. Era su gente, era su comunidad. Ellos no conocían otro tipo de gente. Sí, no había, Entonces, de hecho, era la razón por la cual era el estereotipo de Santa. pero es cierta, pero sí hay una relación con el cristianismo, digo, para aclarar, y también aclarar que no porque no sea nuestra creencia, es ridícula otra creencia, ¿no? También eso es importante. Hay que también. respetar, pero Y creo que tiene algo- también su historia. O sea, Papá Noel también tiene su propia historia. Y entonces eso sería otro tema tal vez, ¿no? Claro, sí, claro. Fíjate que yo vengo a tu programa, mi estimado Ricardo, mi estimada Vale, vengo a tu programa por algo muy importante, que tiene que ver un poco con lo que señaló esta amiguita. Yo creo que este programa enseña mucho a fomentar el respeto. Sí, A sí. fomentar la tolerancia, porque te muestran la cara de muchas monedas que son la humanidad y la cultura, Así y por lo es. mismo te enseñan a que no te debes de casar o no te debes de casar con la idea dogmática de que únicamente lo que tú crees y miras es lo único que vale. O sea, a lo mejor podrían escuchar algo que acá se dice y no compartirlo, pero podrían tenerlo con una consideración con respeto. Es el principal valor. Así es, muy importante, la religión sobre todo y la cultura es un gran pastel. Puedes Exactamente. tener solo una rebanada o puedes comértelo todo, festejar como habíamos dicho, ¿no? Vas, te disfrazas en Halloween, al mismo tiempo que pones tu ofrenda y, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Realmente abre tu corazón y tu mente a todo. Sí. Eso me recuerda algo. Merit, shalom. Ya, gracias. Ok, Ok. Y bueno, entonces, ¿qué seguimos? estamos en las Saturnalias, no, todavía no entramos a las Saturnalias. No, para nada. Apenas nos estás explicando sobre cómo cambia el sol y nos quedamos en que ya terminando ese 24, ¿no? 25 Comenzando es el cuando 25. empieza a regresar el sol y ya sentimos que otra vez Sientes el alivio de que sí regresó. estamos vivos y que no va a pasarle nada al mundo y que vamos a regresar a nuestro ciclo natural, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esa era la parte más importante y más sagrada y al mismo tiempo satisfactoria de las comunidades de la época muy antigua. Otros elementos que, bueno, también incluso podemos hablar desde el propio México prehispánico. Ujú. Vamos a brincar tanto el tema europeo, que podemos regresar ahorita con él, Claro, sí. pero para abreviar un poco también con el tema mexicano, algo muy interesante.
Y ahorita vamos a hablar también de Santa Claus y vamos a hablar del árbol que viene en el tema, pero bueno. Precisamente el Papa, que luego se convirtió en santo, que determinó la celebración del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, se llamaba Gregorio Nacianceno. Luego se convirtió en un santo de la Iglesia Católica. Él fue quien 4 siglos después de iniciar el cristianismo en Roma, él fue el que determinó Jesús nació el 25 de diciembre, bueno, como un dato. Y ya se explicó precisamente que tuvo que ver con que también todavía en la propia Roma, todavía precisamente en esta Italia medieval, en este sur de Europa aceitunado, moreno, todavía prevalecía una gran afinidad por su politeísmo pagano, propio, claro. Precisamente de los romanos, de los grecos romanos, mejor dicho. Y entonces, pues, la mejor manera de incorporarlos a la nueva religión, pues fue decir, bueno, no te destruyo, pero te voy a cambiar de lugar y ahora eres así. Simplemente se sigue llevando a cabo la misma celebración, pero con otro nombre y con otras razones. Entonces, no me peleo contigo y simple y sencillamente te incorporo. Y ya, a la gente no se le cambió su rutina, no se le cambió su costumbre, no se le cambiaron sus celebraciones con las que creció. Simplemente cambiaron de nombre, por así decirlo. Las etiquetas, exactamente. Claro. Y bueno, en el caso mexicano, se sabe que cuando se dieron los primeros encuentros, pero no hablamos de una cuestión bélica, cuando se dieron los primeros encuentros, podríamos decir, de diálogo o de conocimiento entre los conquistadores, algunos sacerdotes católicos, a lo mejor de más avanzada, y sacerdotes también de origen pues indígena, mexica y probablemente de otras religiones, pero sobre todo en Tenochtitlan, se dieron cuenta los españoles, y está registrado, me parece que incluso es el propio Bernal Díaz del Castillo quien lo menciona, que dice, a nosotros nos llamó mucho la atención darnos cuenta de que así como Cristo, en el caso católico, así como Cristo nació de una virgen que precisamente huía por temor a ser asesinada junto con su retoño, junto al producto de su vientre. De igual manera, ellos reconocen que su Dios también nació de una madre que no fue concebida por un hombre y que también venía huyendo a su vez de otros personajes que querían arrebatarle y matarle al fruto. También reconocen que su propio Dios se sacrificó por ellos. Incluso si hablamos precisamente de la historia del nacimiento de los dioses, incluso en la propia Teotihuacán, hubo una inmolación. Hubo una inmolación de Dios para precisamente darle nacimiento al mundo, a la luz, al propio sol. Y en otras circunstancias, los españoles también pues dicen, pues Jesús, Cristo se sacrificó por la humanidad, fue a la cruz, fue atormentado, fue asesinado brutalmente. Entonces, además si hablamos también incluso de la cruz, que tiene un origen, que la propia forma de la cruz tiene un origen antiquísimo, mucho mayor antes, inclusive al propio cristianismo, inclusive anterior al judaísmo. Es un símbolo, de la protohistoria inclusive. Claro. Puede ser que ni siquiera haya habido escritura, pero cruces ya se utilizaban como símbolo en prácticamente todas las culturas del mundo. Y en el caso mexicano, la cruz no es otra cosa más, o la cruz o la X, como se quiera ver. Si le quieres ver. Exactamente. Sí, al fin y al cabo es la demarcación de 4 rumbos. De cuatro rumbos, si hablamos precisamente de la parte delgada, la parte que traza. O hablamos de 4 sitios, si hablamos de los espacios ubicados entre cada línea. Incluso otro nombre del imperio mexica era también Nautlan, o sea, era el imperio de la Náhuac o también Nautlan, que quiere decir las 4 tierras. Entonces, a partir de ahí, o en el caso también andino de la Chacana, el nombre incaico de su imperio era Tahuantinsuyo, las 4 regiones del mundo. Entonces, el 4 junto con el 3 son números primigenios de las grandes culturas de la antigüedad, de todas. Y entonces, precisamente de ahí emerge la cruz para el mundo judeocristiano, para la Europa pagana, para la Europa medieval, para la Europa renacentista, y por lo mismo también es un elemento sagrado en la América precolombina. Pero no solamente decir es un elemento sagrado, hay que también como que desbastar el hecho de saber por qué es un elemento sagrado. Y también por lo mismo, los mexicas y prácticamente todos los pueblos de la Mesoamérica y de la Aridoamérica celebraban el Año Nuevo, su año nuevo indígena, precolombino, precisamente durante los días del solsticio de invierno. Y sobre todo el año nuevo era el día siguiente a la finalización de esos 4 días. Y el ritual que se efectuaba el 4º día del solsticio era el ritual del fuego nuevo, en el cual precisamente se efectuaba un sacrificio humano y se encendía con un enorme cuidado, nada más ni nada menos que de la mano de Tlatoani, una fogata que daba precisamente el origen a un nuevo ciclo. Entonces,
desde esa época ya el 25 de diciembre, o su equivalente mejor dicho, era sagrado, desde antes que los indígenas mesoamericanos supieran algo de Jesús. Así es, sí, no había no era la misma cosmovisión, bueno, más bien, sí era la misma cosmovisión. No era la misma religión, pero sí era... No eran los mismos nombres, Ajá, sí. no era la misma doctrina, pero sí era, pues, el mismo, La misma esencia. ¿cómo decirlo? La misma raíz, la Ajá. misma esencia. Era tan importante. Ahora El que mismo estás diciendo- arquetipo El mismo arquetipo. del Exactamente, creador, esa es la ¿no? palabra. Bien dicho. O sea, Esa es justo la palabra. de que un hombre se vuelve cenizas, bueno, o se rompe, Se se divide. destruye para convertirse en algo más sutil, más sagrado, en algo que engloba el todo, ¿no? Que Exactamente. se fusiona con lo divino. Que se fusiona con lo divino. Y al Ajá. fusionarse con lo divino también se integra en toda la humanidad, porque eso es lo más interesante, ¿no? El hecho de que el Dios vamos a decirles, autodestruya para integrarse con el resto de la humanidad y volverse parte de toda la humanidad, es algo que venimos repitiendo en todas las religiones, en todos hasta la física. Bueno, que el Big Bang no es de física, es más bien una cuestión de un sacerdote, ¿no? Ujú. Pero fue aceptada por la ciencia. Hasta ese proceso del Big Bang es similar a este proceso del acto de inmolación, de crear el universo, de crear a la humanidad a través de la autodestrucción, comillas, Ujú. comillas, y el Para el dividirse. todo, porque la cosa acá es siempre, como dijo Samuel hace un ratito, el sacrificio, ¿no? Una persona se va a sacrificar para que todas Ujú. puedan disfrutar, pero no es un sacrificio doloroso, no es un sacrificio como lo hemos aprendido, ¿no? Sino es el que yo me doy a todos para que todos estén bien, ¿no? Y eso me hace gustoso, ¿no? Y Y noble. divino. Y noble y divino. Ujú. Es como esa interacción precisamente, ese caminito que une el abajo con el arriba, Ujú. que une lo terrenal con lo divino. Así es. Es muy profundo realmente. Y bueno, entonces, partiendo de ese comentario, ya se entiende también mucho mejor el hecho de que si alguna vez alguien se preguntara, bueno, ¿y los antiguos mexicanos, los mexicanos precolombinos, los que levantaron esas pirámides, esas plazas y esas que fundaron esas civilizaciones, cuáles eran sus fechas importantes? Damas y caballeros, la fecha más sagrada del mundo, por lo menos del mundo mexica, del mundo precolombino, era precisamente el día que seguía a la finalización del solsticio de invierno, el día de Navidad. Ujú. Es la misma fecha. El Fuego Nuevo se celebra esa misma fecha. Y todavía en el norte de América también, Sí, claro. entre los Hopis y otros pueblos, también siguen haciendo en la misma fecha las mismas celebraciones. Es la misma celebración. Y bueno, y hablando también, hablando un poco del caso europeo, y regreso con Europa, porque ahí se van a explicar, obviamente, la gran mayoría de los rituales y decoraciones que utilizamos en la Navidad común y corriente, en la Navidad tal y como la conocemos. Decíamos que la temporada entre los nórdicos, ya no hablamos del paganismo del sur de Europa, vámonos al paganismo del centro y sobre todo del norte de este Ujú. continente. El año celta, como platicábamos en Samaín, se divide fundamentalmente en dos partes, Ujú. la mitad iluminada y la mitad oscura. Ujú. A partir de que comienza con Samaín, la mitad oscura, a partir de la luna llena mejor ubicada entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, llegando precisamente al solsticio de invierno, no estoy seguro si comienza a partir del primer día de solsticio o un poco antes, o si es a partir del primer día termina. del fin de solsticio. No recuerdo. Según yo es hasta que termina. Pero lo que sí es seguro, es que el primer día Ujú. posterior a la finalización del solsticio de invierno en nuestro hemisferio norte, ese es el día de Yule. Ujú. O sea, Yule se celebra Sí. ese día. No sé si comience, pero es el día más importante para Yule. Y por las razones que ya mencionamos. El mundo no se detuvo, el mundo siguió, el sol siguió su camino, están volviendo los días cada vez un poquito más largos, entonces otro ciclo ha comenzado. Y del mismo modo que lo hacían en la América precolombina y también en el sur de Europa y en el Mediterráneo, en otros lugares, los antiguos celtas y los antiguos normandos realizaban también sacrificios humanos. Ujú. Y porque era precisamente hablando de esta ritualidad en la cual precisamente un miembro de la comunidad se inmola, se da precisamente para preservar el bien común de una comunidad, el bien común de todos, de su pueblo, de su aldea, de quien fuera, pues es un gesto de nobleza y pues al mismo tiempo un mandato divino.
si Dios se sacrificó por nosotros, es nuestro deber también otorgarle una vida humana, o más inclusive. Ya varían los tipos de sacrificio o la cantidad, pero el hecho es que el sacrificio era precisamente una solicitud divina, de reciprocidad. O sea, yo te lo di, te toca a ti devolverlo. Y no a mí necesariamente, a tu comunidad. Entre las cosas importantes, cuando finalizaba precisamente el solsticio, ellos celebraban, al igual que en estas fechas, y como en el ¿En las Saturnalias? La Saturnalia romana. De igual modo, también la gente del norte de Europa celebraba con grandes banquetes, celebraba con una cerveza especial que hacían solamente para aquella época. Nochebuena. Ajá, bueno, su equivalente a la Nochebuena, exactamente. También celebraban con un tipo de jamón muy especial, sí, claro, prácticamente ahumado, que solo preparaban para aquella época. Probablemente el antecesor del jamón serrano, que por cierto me encanta. Puede ser. Probablemente. Puede ser un manjar de ese tiempo, claro. Sí, y que de ahí partió precisamente a otros lugares. Y bueno, entonces también se decía que en esta fecha había nada menos que la deidad más importante del mundo nórdico, que era el dios Odín. El dios más importante de todos ellos. Se cree que precisamente en la noche de Yule él cabalgaba por los cielos en su caballo. No recuerdo, ahí lo tengo apuntado, pero no me acuerdo el nombre del caballo. Pero cabalgaba en su caballo precisamente ahuyentando a malos espíritus y a malas vibras precisamente en esa época, que podrían inclusive impedir la llegada del nuevo ciclo. Y al ahuyentarlas, él también visitaba las casas de los niños, visitaba sus casas. Y se tenía la costumbre de que los niños vikingos, los niños nórdicos, dejaban en su casita, junto a un árbol, ahorita vamos a hablar de ese árbol, dejaban junto a un árbol prácticamente una ofrenda o un obsequio de heno y de azúcar. No para Odín, para su caballo. El caballo de 8 patas, por cierto, tenía 8 patas. No sabía que era de 8 patas. Sí. Mira, un caballo de 8 patas, casi como el equivalente a 2 renos. Y bueno, entonces le dejaban este regalo al caballo, y si el caballo, si entraba a la casa y se encontraba esa ofrenda para el caballo, pues entonces Odín les dejaba regalos, les dejaba obsequios. Y pues Odín, cualquiera que tenga precisamente conocimiento de la fisonomía nórdica, pues tiene todo el estereotipo de un Santa Claus, no más que fortachón, no más que dijéramos atlético. Más bien. El Santa Claus tiene el parecido de Odín, ¿no lo ves, no? Bueno, tienes razón, sí, porque fue primero Odín y luego fue Santa. Sí. Entonces, ahora sí que me retracto. Santa Claus tiene precisamente la fisonomía de un Odín, de un hombre de edad avanzada nórdico, solamente con una versión a lo mejor más cachetona, más regordeta. Sí, porque para nada a Odín lo dibujan gordo, ¿no? O sea, o lo esculpen gordo, o sea, era un alfa, y era alfa, igual que el caballo. Sí, y entonces pues Sleipnir. Era ¿cómo se llama? Sleipnir, exactamente. Era un guerrero y tenía todo el cuerpo de un guerrero, entonces no. Que por cierto, curiosidades de Sleipnir o Sleipnir, no sé pronunciar. Yo lo escuché pronunciado varias veces como Sleipnir. ¿Sleipnir? Ok. No sé, ¿verdad? Es hijo de Loki. Ajá. ¿El caballo? El caballo es hijo de Loki con... No sabía. Por ahí Svadilfari. Ajá. Tiene una historia bastante peculiar ese. A mí me encanta caballo. La historia. Básicamente es nieto de Odín. Sí. Bueno, y precisamente esta época invernal, esta época de Navidad, también es una época precisamente en donde en muchos de los casos, hasta que llegó el neoliberalismo, en muchos de los casos, es una época que se utiliza precisamente para descansar. Es una época de reposo, son días, aparte de la cuestión del nacimiento del nacimiento de Dios, y que precisamente hay que meditar, y etc., fue escogido precisamente porque si el sol descansa por el solsticio, o sea, el sol, dijéramos, es perezoso, el sol no se mueve del lugar donde se está quedando durante 4 días, es también un mandato divino para decir, a ver, gente, a ustedes se les está indicando a través de esta señal divina que deben parar sus actividades. Debes parar, claro. Ajá, exactamente. Si eres campesino, si eres leñador, si eres ganadero, lo que fuera, tienes que parar. Únicamente dedicarte a tus pequeñas actividades caseras, pero en este momento es precisamente para que no tengas ninguna actividad. Guarda. El sol está indicándolo. Y si tú estás realizando actividades, más que demostrar que eres una persona trabajadora y virtuosa, no. Estás demostrando lo contrario, que eres una persona ambiciosa. Y por lo mismo, viciosa al mismo tiempo. O que no trabajaste lo suficiente y no compartiste lo suficiente en los momentos en los que toda la comunidad lo hacía.
porque en la antigüedad todo se regía por observar a los animales. Y ellos, como sabios de la naturaleza del mundo, y como incluso se les adoró como dioses, sabían los tiempos perfectos de las estaciones y del mundo, cómo se movían la naturaleza. Entonces, por algo también los animales guardaban lo que recolectaban. Hay las hormigas y bueno, muchos animales que guardan en sus cuevas para poder hacer justo ese descanso que posteriormente los humanos aprendimos. Es un periodo de guardar, un periodo guardar. de invernar, justamente. Y bueno, y hablando de ahora en el tema del árbol de Navidad, entre los vikingos, entre los antiguos vikingos, había precisamente un árbol al que le llamaban Yggdrasil. Ahí dejan checar la pronunciación bien. Ajá, sí, Yggdrasil. Prefiero checar y no pasar como burro. Y precisamente este ritual surge, que aunque bueno, hoy en día precisamente con miles y miles de millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra, pues como que uno lo piensa para ir a cortar un árbol y ponerlo en su casa, ¿verdad? Pero hablamos de una época preindustrial, una época donde los humanos éramos una cantidad de nada en el planeta. Claro. Y sobre todo en el mundo nórdico todavía era menos gente. Y pues el mundo nórdico estaba lleno de bosque, estaba lleno de pinos. Entonces, pues realmente, bueno, cortar un arbolito en aquella época, o inclusive la punta de un árbol, que eran árboles muy altos, pues no representaba un ecocidio, ¿no? Había una costumbre en el cual se cortaba precisamente un árbol, precisamente en memoria de ese que acabo de mencionar, Yggdrasil. Y sucede que en la mitología vikinga este árbol sostiene nada más ni nada menos que 9 mundos, que son precisamente los que constituyen pues, su propio universo, su forma de ver, su cosmovisión. Entonces es una metáfora de ese árbol. Y ese árbol al mismo tiempo, por lo mismo, era decorado con cuanta belleza natural podían tener a su alcance. Podían ser flores, podían ser a lo mejor racimos de algo, podían ser piñas de pino, no sé, cualquier cosa que tuvieran. Incluso lo que tallaban ellos, ¿no? O sea, ellos durante sus tiempos libres tallaban cositas, y por eso también se empieza a formar la idea de las esferas o de los adornos que eran hechos por los niños antes. Sí, ese árbol carga el mundo, y por lo mismo es un árbol que en esa metáfora decorativa pues carga el contenido de ese mundo, y también por lo mismo también carga el contenido de la alegría o de lo que quisieras que trajera ese mundo, abundancia, ¿no? A lo mejor incluso tallaban animalitos, tallaban figuras de comida, o incluso como en la Alemania contemporánea, todavía en algunos árboles navideños, sobre todo en la Alemania más rural, se cuelgan velas, literalmente. Se cuelgan velas muy bien acomodadas, pues no vayan a quemar el árbol, pero sí, los árboles de hecho brillan con velas, de verdad, con velas encendidas. Como candelabros, ¿no? O algo así. Y por lo mismo es un árbol de la abundancia, y como en el caso mexicano, podríamos llamar, es un árbol de la vida. Claro. Nada más y nada menos que el árbol de Navidad es un árbol de la vida. Y por eso hoy en día lo decoramos con foquitos eléctricos, lo decoramos, todo focos eléctricos, ¿verdad? Lo decoramos con foquitos, lo decoramos precisamente con esferitas, lo decoramos con afiches, ¿no? De dulces, de gente sonriendo, algunos incluso hasta fabrican como paletitas o heladitos, precisamente de tela, de goma, y se los colocan. Es no otra cosa más que un árbol de la vida, un árbol de la abundancia. Y también con una estrella que está colocada en la cúspide del mismo árbol, un pentáculo, precisamente, una estrella de 5 picos. Importante que sea de 5 picos, ¿eh? Muy importante, sí, no otra forma, un pentáculo. De hecho, una estrella de 4 picos no se podría colocar. Una estrella de pentáculo sí se puede colocar. Así es. Y bueno, tiene que ver también precisamente con la cuestión, pues con la cuestión astrológica, con la cuestión de que la noche es importante, y que la noche, pues a través de las constelaciones y la duración y muchas otras cosas, también implica un momento de reflexión y un momento también de vigilia al final del solsticio, o de vigilia a lo que venga. Algunos creen que las almas sensibles son las hijas de la noche, precisamente. De hecho, algo súper importante y que hay que destacar es que sí son periodos, sí es celebración, sí es alegría, abundancia, o sea, es todo lo padre de que no se nos fue el sol, ¿no? Básicamente es eso. Sí, pero también es un periodo de guardarse y de reflexión. De reflexión. Y eso es muy, muy importante, porque parece ser como si se nos hubiera quedado
digamos, del pueblo romano, la celebración de la Saturnalia, pero nada más la parte de del más el bacanal, jol- vamos a decirle romano, porque en realidad sí era un periodo bastante peculiar, ¿no? Era un periodo, por ejemplo, en el cual incluso el amo le regalaba al esclavo, le daba obsequios al esclavo. Era un periodo en que se relajaba la moral demasiado, ¿no? Es que era como el nadie ve. O Es- sea, era como un estaba, bacanal, ¿no? como estaba la noche, ¿no? Sí, más puede ser, larga. puede ser. Es pues el nadie te ve. Así es, Tú puede puedes ser. hacer todo está permitido. Era laxa la moral en ese momento. De No por sí lo era. De por sí los romanos, ¿no? Pero De por sí la lo era. verdad, pero no por otra cosa, sino porque sí era un periodo no sé, de generar calidez, de acercamiento humano, se podría decir. Pero perdimos quizás un poco a lo largo de la historia Se malinterpretó. el tema de la parte sagrada, ¿no? Mira, si ustedes, por ejemplo, me refiero a Val, me refiero a Rick, me refiero a mis amigas y amigos, si a ustedes les gustan los Simpson, recuerdan el episodio en el que Homero come pez globo y Ay, le sí, me dicen encanta que le ese queda episodio. un solo día de Ujú. vida. Ajá. Exacto. Y ya, supuestamente, bueno, no pudo hacer todo lo que quiso, pero hizo lo más que pudo de lo que quiso, Ujú. el día que le quedó de vida. Y a la mañana siguiente descubren que efectivamente, un milagro, no consumió el veneno del pez globo y Homero sobrevive. Ujú. Y se pone contento y abraza a Marge y dice, ahora voy a empezar a vivir la vida. Cosa que no es cierto porque como las mentes débiles y mediocres, a lo mejor no malintencionadas, pero últimamente débiles, pues siempre caen rendidas precisamente a sus antojos y a sus deseos inmediatos. Pero últimamente la lección de esto es, bueno, si se te da una segunda oportunidad, Ujú. tienes que valorar la vida y por lo mismo tienes que demostrarlo cambiando tus hábitos, siendo una mejor persona, una persona Exacto. que disfruta más la vida, que vive más la vida, que se entrega más a los demás y que no precisamente la pasa como una sombra en el rincón. Exacto. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando pasan los días de solsticio de invierno y se nos demuestra que precisamente un nuevo ciclo de vida se nos ha otorgado, se nos ha regalado, pues nosotros tenemos el deber de ser reflexivos y por lo mismo de forjar una mejor versión de nosotros mismos. No ser otra persona, ser nosotros, pero en una mejor versión. Y por lo mismo tenemos que decir, bueno, si a lo mejor el año que pasó fui más flojito, fui menos dedicado, fui más egoísta, etc., etc., bueno, tengo que corregirlo porque eso al mismo tiempo va a propiciar que yo tenga una mejor vida. Así es, y Exactamente. que como tú dices, te vayas perfeccionando, ¿no? Al final, ahora ya sabemos que hay muchísimos ciclos hasta que uno muere, ¿no? Pero antes me imagino que hubo un tiempo de que si observamos esto es porque hubo un momento en que dijimos, no va a regresar el sol. Ujú. O sea, no va a regresar. Y si regresa, pues bueno, se va a armar, pero la super fiesta. Entonces me imagino que por ahí empezó. Y justamente esta parte de redimirse, de entender de una mejor manera tu propia vida, era es súper importante. ¿No? ¿Quedará tiempo de decir algo sobre la piñata o no? Supongo que sí. Quedan Tenemos como 4 4 minutos. minutos. 4 minutos. Bueno, algo muy interesante, muchas veces desde que yo era niño escuché que la piñata fue un invento que nos llegó de Oriente, específicamente de la China, por la forma de decorar, por el papel, etc. Sin embargo, en este momento, bueno, no voy a hablar tanto de la cuestión china, voy a hablar más bien de una cuestión en Europa y específicamente en la zona de Cataluña, en Ok. España. Me encontré con una historia muy interesante que decía que en la Navidad, que precisamente los días que vienen precisamente antecediendo al 25 de diciembre, hay una costumbre, me imagino que no solo que en Cataluña, pero bueno, hablando de este lugar de España, que hay un tronquito de árbol que se corta, hay un tronco de árbol, bueno, digamos de mediano tamaño, de mediano grosor, de mediano largo, que se mete en la casa y se guarda a un costado de las chimeneas, sobre todo la gente que tenga esto en casa o en algún otro lugar. Y durante varios días, si no me equivoco, son 9 días, Ok. los niños de la casa al tronco de este árbol le pintan ojitos, le pintan una nariz, le pintan una Ok. boquita, como si les dieran una vida, un toque de vida, Ujú, ujú. y le ofrendan comida. Todos los Órale. días le ofrendan comida Órale, al esa no me tronquito. la sabía. Ajá. O sea, ¿Qué? incluso la arropan con una manta de color roja, Órale. que también para el mundo céltico, como el rojo y el verde, eran sagrados. Sí, claro. Pero lo que voy con esto es que, aquí viene algo malo para el pobre tronquito, porque lo que están haciendo en realidad en la casa es que al tronco lo están cebando, lo están engordando con la comida que le están dando y con lo que lo están consintiendo. Ujú. Porque al llegar la víspera de Navidad, el tronco es sacado de la casa y, si no me equivoco, es colgado
Y los niños de la casa y de otras casas se reúnen para agarrarlo a palos. Y a este tronco, Ok. y este tronco en Cataluña se le conoce con el nombre de cagatío. Caga- ¿Pero ¿Qué? por qué le pegan? O el árbol de Natal también, Sí, pero sí. dicen cagatío. Y quien pueda pensar algo con ese nombre que acabo de mencionar, no está equivocado. ¿Por qué no está equivocado? Porque a la hora de que le pegan a este tronquito, los niños, palabras más, palabras menos, entonan una canción que dice más o menos así. Caga tío todo lo que tengas, caga regalos y dulces, caga turrones y chocolates, pero no cagues esto porque no me gusta como sabe, o no cagues esto porque no me gusta como no me gusta como es. Entonces lo que hacen ¿Qué? es solicitarle al tronco Ajá. que defeque, pero cosas Padres. ¿no? Que te defeque dulces, que te defeque regalos, Pues que te está muy defeque... padre, Como sí, está popó muy de padre. unicornio, ¿no? Sí, y no me defeques Popó de oro. impuestos, no me defeques multas, ¿no? Sí, es un buen No me defeques jefe gruñón, mamá pegalona, ¿no? proceso catártico de niño, Hermanos ¿no? groseros. Y es el mismo ritual de la piñata, Sí, es lo mismo. es lo mismo. También llegó precisamente a estas celebraciones. Qué padre. Oye, qué interesante, eso sí, en mi vida. Ahora eso sí, yo en mi voy a vida pedir lo- que me defequen muchas gomitas, ¿no? Defécame, Yo pedía que no me cagaras, ahora sí cágame. Bueno, ok. defécame lingotes de oro. Bueno, súper no, interesante. porque si me cae en la cabeza, sí me descalabra. Sí, no. Va a ser un cadáver millonario. Sí, no. Si el cagatío te cae No, encima, sí. cagatío no me eches tampoco tan duro. Muy interesante. Muy bien. Ay, qué Pues, padrísimo. como siempre, se fue en minutos. Yo siento que Así. pasa nada. Así, sí. ¿no? No, y que quedó, así todavía faltó muchísimo porque nos contarás, ¿verdad? Bueno, pues supongo que sí, pero bueno. Pero bueno, ya habrá otro momento, ya habrá Pero otro creo que lo más momento. importante se dijo, Sí, sí, al sí. menos por mi parte. Claro por que mi sí. parte. Bueno, pues tenemos todavía saluditos de Dulce Rius. Dice, hola, buenas noches, saludos, dúo e invitado. Hola, ¿cómo están? Mis saludos desde Rosario, Argentina. Nos dice María Salazar, se escucha entrecortado. Ay, María Salazar, ¿Lo perdón. escuchamos cortados? No, ¿verdad? Igual, No, igual es como el internet o la conexión. Ajá. Ujú. No, descuida, sí hablo. Sí, habla entrecortado. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues nada Ya. más, muchísimas gracias, Samuel, por haber estado con nosotros. Siempre es realmente un placer, es bello tenerte aquí, todo lo que Gracias. llegas a contarnos siempre es de mucha luz, estoy seguro. Hay gente que se conecta y le encanta todo lo que nos vas contando, entonces una belleza. Ojalá que pues el siguiente año puedas estar con nosotros porque ya se acabó el año. Sí, ya. prácticamente. Ya se acabó. Y bueno, tenemos programas excelentes las próximas semanas, así que no se los pierdan. El 24 nos toca programa, así que ustedes, como Roger ya no ha de van a estar ir feliz, a Roger ha de clase, estar feliz de que nos toca Roger se programa. tiene que poner feliz porque le va a tocar regalo. Sí, el Si que se viene pone, le toca regalo, si no Roger. se pone feliz, no lo va a cagar el tío. Y bueno, entonces ustedes también, pues pónganse feliz porque vamos a dar muchas cosas muy padres la próxima semana. Y tenemos un regalito de nuestro amigo. Bravo, muchísimas gracias. Y ahora sí, muchísimas bendiciones. Y luz en su camino. ¡Mua! Hasta la próxima. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En OM Radio.